Soy Mario Alonso Puig. Mi trayectoria fundamentalmente está muy basada en la medicina, en la cirugía, 26 años en quirófanos en distintos países y siempre muy marcada por el interés de cómo un médico puede verdaderamente conectar con otro ser humano y ayudarle a hacer frente a desafíos que a veces son francamente serios. Tomar perspectiva sobre nuestra forma de tratarnos unos a otros, nuestra forma de hablar unos con otros, nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Mi interés por la educación es mi interés por sacar del ser humano lo que verdaderamente tiene dentro. Yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad. No lo creo, realmente es que no lo creo. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza y la grandeza no la define la cultura, la grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Hola Mario, soy María. María. Como educadora, creo que la motivación es necesaria para el aprendizaje. Y tú dices que hay 6 motivaciones fundamentales para una persona. ¿Podrías hablarnos de ellas? Sí, es una gran pregunta. La motivación es lo que nos mueve a la acción. Y hay efectivamente 6 motivaciones que además están presentes en las distintas culturas. Es una mezcla de nuestra naturaleza y también el entorno cultural. La primera es la motivación de estar en entornos seguros, de poder controlar lo que pasa, de saber que el suelo que pisamos es un suelo firme. La segunda es una motivación de sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, de tener un cierto estatus, ¿eh? La tercera es de pertenencia al grupo, es decir, que lleguemos a un sitio y entendamos, sintamos que nos acogen, que no nos desprecian, que no nos marginan. La cuarta motivación es una motivación al desafío, al reto. Si en la vida no hubiera retos, María, sería muy aburrida. Yo sé que a veces nos gusta mucho estar en la zona de confort, pero durante un tiempo. Al cabo de un tiempo no hay quien lo aguante. Entonces ese reto, ese desafío es una motivación importante. La quinta motivación es la de crecer, mejorar y progresar. Y la sexta es la de contribuir al bienestar de otras personas, el tener una vida con propósito. Lo más importante son las motivaciones fundamentales que nos mueven dentro de las 6. Si una persona toda su fuerza la lleva a la aventura, la lleva al descubrimiento, al reto, y sin embargo no cuida un poco la motivación de la seguridad, pues a lo mejor se puede meter en aventuras insensatas, ¿no? Entonces hay un equilibrio natural que hace que las personas nos mantengamos de alguna manera en una línea razonable. Cuando alguna de ellas toma una preponderancia o una significancia demasiado grande, es cuando podemos tener ciertos problemas. Hola Mario, soy Lorenzo y soy maestro y veo que hay jóvenes en la familia y en la escuela que todavía no han descubierto sus talentos, ni siquiera saben que tienen talentos. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos captar esos talentos y cómo podemos potenciarlos? Fíjate, si nadie se ha dado cuenta ni en la familia ni en la escuela que ese joven tiene talento, yo diría que el problema no está en el joven, está en la familia y en la escuela. Es decir, eso es lo primero que tenemos que ver, que todos tenemos la responsabilidad de buscar el talento, de conectar y de ayudarle a florecer. Pues fíjate, el talento, una forma de descubrirlo es curiosa. El talento viene muy marcado por algo que se te da especialmente bien, pero es tan natural en ti que nunca le has dado importancia. Nunca le has dado importancia. Porque para ti es natural, fluye. Y con frecuencia los demás te lo dicen.
Pero no te lo dicen como, oye, vaya talento tienes, sino mejor, oye, qué bien se te da hablar, qué bien se te da escribir, qué bien se te da dibujar, qué bien se te da moverte, qué bien se te da resolver conflictos. Y como es natural, no le das ningún valor. Mi experiencia a lo largo de los años me viene a mostrar que uno ha de buscar el talento en aquello que le es natural, porque el talento siempre deja huella, siempre se expresa. Pues eso es lo que quiero decir, que todo ser humano tiene un talento y ese talento va dejando huellas, va mandando mensajes y tenemos que ser un poco más sensibles para entender que el talento tiene muchas formas. Y luego, por otra parte, te diré, Lorenzo, que es muy importante mirar a todo ser humano como se mira aquello que ves como sumamente valioso. De toda la conversación, lo más importante es la forma de mirar. Porque la forma de mirar tiene la capacidad de transmitir con enorme hondura cómo tú estás viendo a esa persona. Cuando tú miras a un ser humano como se mira aquello que es valioso, como somos espejos frente a espejos, esa persona empieza a reconocer su propio valor. Y en ese reconocimiento es más fácil que cualquier talento, cualquier capacidad encuentre un espacio natural para desplegarse. Yo creo que para mí eso es clave. Ver a todo ser humano como grandeza en potencia. ¿Cuál es para ti la clave de la educación? Querer a los niños. Para mí la clave de todo en la vida es querer. Querer a las personas con las que estás, quererte a ti, querer a la vida, querer a la naturaleza, querer el progreso, querer el bienestar, es querer. Porque si tú quieres, vamos a suponer que estamos hablando de educación infantil, si tú quieres a un niño, harás todo lo que esté en tu mano para ayudarle a salir adelante. Si tú quieres a un enfermo y le quieres de verdad y no sabes hacer una operación quirúrgica determinada, buscarás a una persona que la haga mejor que tú. Es querer. Donde el ser humano entiendo que tiene un desafío es en el querer, pero en el querer de verdad a la otra persona. Querer que salga adelante, querer que florezca, querer que sea plenamente feliz. Y cuando esto se ha aplicado en entornos como la medicina, los enfermos están más sanos. Cuando se aplica en la empresa, la gente es más feliz. Cuando se aplica en la universidad, se aplica en el colegio, se aplica en la escuela, los niños tienen mejores resultados. Para mí esa es la clave. Querer y, si me dijeras, y otra, creer. Creer. Y es fundamental que entendamos que creer, la fe, no es un acto del entendimiento, es un acto de la voluntad. O sea, si fuera el entendimiento, ¿para qué necesito la...? Si lo veo, pero elijo eso. Elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial, aunque no lo hayan expresado. Y eso se transmite con la mirada, se transmite con el gesto, se transmite con la respuesta que tenemos ante el error, la respuesta que tenemos ante el acierto, el acompañamiento que llevamos a cabo. Creo que a veces complicamos mucho las cosas. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro principios que, si se aplican, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Si hacemos eso, a mí personalmente me parece que todo funciona. Si no les queremos, no creemos en ellos, no les valoramos y no les potenciamos, pues yo creo que tenemos otra historia. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. Es la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves
en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Habrá uno de tus hijos, tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, Sir Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se hicieron dos grupos, se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. El tiempo no era un tiempo reducido, les daban tiempo. Abandonaron, diciendo, si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo y siguieron y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. Y eso es lo que te quiero decir, que el componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. La pregunta es, ¿qué dice la ciencia acerca de ese cambio de pensamiento? Bueno, la ciencia, Lorenzo, incluye múltiples campos. Entonces me voy a referir, si te parece, a la neurociencia. ¿Te parece? La neurociencia en esto es absolutamente clara y, de hecho, reinventarse lo basé en lo que la ciencia ha descubierto, la neurociencia. Sobre todo lo que se llama la neurociencia afectiva, ¿no? Cómo el cerebro procesa las emociones y los afectos. Sentimientos y emociones están conectados, pero son dos cosas distintas. Y es un tema fascinante que, fíjate la envergadura que tiene, que ya nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, ya lo intuyó. En aquella época era imposible, con la tecnología del momento, poderlo demostrar. Pero era un hombre tan absolutamente genial en su forma de ver las cosas que él lo intuyó. Cuando dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro.
Las personas muchas veces no cambiamos no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Ni tenemos el nivel de inspiración y de ilusión suficiente como para estar verdaderamente comprometidos y levantarnos después de cada caída, ni tenemos una estrategia que funcione y que podamos aplicar, ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, es decir, ves una posibilidad en tu vida que dices, oye, si esto apareciera en mi vida, oye, voy a otro nivel. Cuando tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla, estos son los pasos que he de seguir. Y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la citoarquitectura del cerebro. Es inevitable. Se forman nuevas conexiones, se forman nuevas vías y se forman nuevas neuronas, al menos en dos lugares. Uno no viene al caso porque no tiene, en principio, demasiada relevancia en el mundo en el que estamos hablando, pero el otro sí, que son los hipocampos. Los hipocampos, de alguna manera, no solo procesan mecanismos muy complejos en relación con la memoria, sino que también controlan unos núcleos que se llaman núcleos amigdalinos, donde está el núcleo central del miedo, es decir, hacen que veamos las cosas con menos miedo. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrena. No hay un día que digan, no, hoy no me entreno. Se entrenan un poquito. Y eso es una maravillosa oportunidad porque quiere decir que nuestro pasado no tiene por qué predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar cómo ha vivido hasta ahora, lo puede hacer. Ahora necesita estos ingredientes. Un verdadero entusiasmo, una motivación que le genere el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse, porque tú mismo lo puedes verificar. Por ejemplo, yo aprendí inglés ya siendo un adolescente, y para mí el inglés era absolutamente imposible. O sea, es que no me entraba nada. Y lo que me entraba no se me quedaba. Y lo que a lo mejor se me quedaba luego no lo recordaba. Con lo cual era ultra frustrante. Y parecía que eso era un muro que no se podía romper. Sin embargo, yo tenía una enorme ilusión porque sabía que si yo aprendí inglés, yo tenía un buen expediente académico, si aprendí inglés, a mí la Facultad de Medicina me podía becar a distintos hospitales del mundo. Y eso fue mi pasión. ¿Qué estrategia tenía? Pues en aquella época, yo ya tengo mucha juventud acumulada, en aquella época había un libro que era muy básico, no había sistemas tan avanzados como el Vaughan y todo esto, había un sistema muy básico que era un manual y me ponía a leer las lecciones. 10 minutos todos los días, con esa pasión y con la ilusión de que se me quedara algo. Y pasó un año, me presenté al primer examen y claro, ellos me preguntaban en inglés y yo contestaba con el libro. Entonces, claro, se me acaba diciendo, pero este hombre nos contesta una cosa distinta. Pero es lo que yo tenía. Entonces, claro, pero yo seguí y al año y medio se me abrió la cabeza y empecé a absorber el inglés como si fuera una esponja marina. Hoy casi me manejo también en inglés como en español. Entonces, lo que te quiero decir es que si fui capaz de romper ese muro partiendo de la incapacidad absoluta de entender, o sea, no es que para mí el inglés fuera difícil, es que era imposible. Pero que necesité una inspiración. Estuve 2 años, 10 minutos todos los días, de forma ininterrumpida, ni siquiera cuando me dolía la cabeza, estuve enfermo con gripe, catarro, etc., nunca lo dejé. Entonces, claro que se puede cambiar, ahora estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, pero tiene que ser algo realmente ilusionante. Y ahí, obviamente, hubo un cambio en la estructura cerebral clarísimo, porque si no es incomprensible.
es difícil que los hijos aprendan valentía de los padres, porque les queremos tanto que nuestro miedo a que les pase algo, nuestro miedo a que sufran, nuestro miedo a que lo pasen mal, hace que muchas veces tomemos una actitud hiperprotectora. Y a veces son amigos suyos, otros familiares, los que dicen atrévete, prueba esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, en relación a tu pregunta, es decir, como madre, ¿qué puedes hacer? Bueno, en primer lugar, entender que es normal que nuestros hijos se den golpes, es normal que nuestros hijos experimenten frustraciones y es normal que experimenten dolor, si no, no hay crecimiento. Y a veces los tenemos un poquito entre palmitas, como que no le pase nada, no vaya a sufrir. No. Yo lo que te diría es que hagas 3 cosas. Lo primero es valorarles. Tú ya les estás valorando. Les valoras como personas. La segunda es desafiarles. Es importante que les desafíes para que ellos crezcan. Y la tercera es acompañarles. Es decir, que muchas veces no se sientan solos en el desafío. Hay desafíos que verdaderamente para todo ser humano y en unos niños el que corresponde a su edad, da mucho miedo. Si se sienten acompañados, lo cual no quiere decir llevarles de la mano, si se sienten acompañados se atreven mucho más. Yo haría esas 3 cosas, sencillamente valorarles, desafiarles y acompañarles. Si no para tanto. El miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo, estamos hablando de los miedos habituales, no estoy hablando de ante el depredador. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort. Y esa es la llamada para estirarse. Esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, un piloto, hace muchos años, en norteamericano, los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros. Y él dijo, miedo. Y el que entrevistó dijo, Dios mío, ¿pero cómo puede tener usted miedo? Así que dijo, no, yo tengo miedo, que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo, tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia que no tendría si para mí fuera algo banal, estaría mucho más despistado. Ahí estoy atento. Pero el miedo no me tiene a mí, es decir, yo no estoy en pánico. Que vean en ti también, como yo procuro, con mis errores, por supuesto, que vean en mí que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque al final nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que vean. ¿Por qué es tan importante el estado de ánimo de alumnos y profesores en el proceso de aprendizaje y qué estrategias podemos utilizar para conseguir que ese estado de ánimo sea el óptimo? Me gusta especialmente de tu pregunta que incluyas tanto alumnos como profesores, porque creo que es importantísimo valorar el estado de ánimo del profesor. Un sistema educativo que no valora el estado de ánimo del profesor, creo que se equivoca profundamente. El profesor es el elemento más importante del sistema educativo. No es la tecnología, no es el aspecto de las aulas ni el tamaño de los campos deportivos. Es el profesor. Y si un profesor ha perdido el ánimo, ánimo es alma, se ha desanimado, es importante ayudar a esa persona a que recupere el ánimo porque, primero, es una profesión importantísima. Segundo, porque lo necesita para estar bien y lo necesita para enseñar bien. E igual pasa con el alumno. Si un alumno ha perdido el ánimo, es muy difícil que pueda captar nada. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento, pues es una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva. Y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso con un gran componente científico, se llama El error de Descartes, donde claramente muestra que si tú aboles
dañas la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva, se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada, con un proyecto, ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. El cuidado del ánimo, del estado de ánimo, en alumnos y profesores es clave. Entonces, a veces nos embelesa la tecnología. Y está muy bien la tecnología. El elemento esencial siempre será el profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insustituible. Entonces, por eso me parece clave. Cuando uno sabe que esto es importante, lo puede cuidar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es, sencillamente, crear un espacio de verdadera escucha donde las personas, sin ningún tipo de miedo, puedan transmitir lo que sienten y lo que necesitan y no tener que ocultárselo. Y si un profesor dice, he perdido el ánimo, es importante creer en esa persona, valorarla, desafiarla y acompañarla a que lo recupere. Si ni siquiera esa persona transmite que ha perdido el ánimo, porque no siente que hay un espacio dispuesto a escuchar eso, ¿cómo la vamos a ayudar? Si un alumno en un momento determinado se siente desanimado, qué importante es que pueda transmitírselo a un profesor para que le ayude. Tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, lo que es la creatividad. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo un estudio en un barrio de Boston. Yo ejercí como cirujano en Boston. Un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado. Niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual, que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien lo decía Ortega y Gasset. Decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo. Y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente esto, a pesar de toda la investigación que hay que lo refuerza, sigue siendo en muchos medios una rareza. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII. Que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que a lo mejor podríamos tener para tocar temas de esta envergadura. Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo caído y necesite que alguien le ayude a levantarlo. Si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro, es que todos ganamos.